Un fondo con un 9.5% en dividendos para inversionistas que buscan ingresos pasivos. Liberty All-Star Equity Fund, NYSE, USA, emerge como una opción atractiva para los inversores en busca de ingresos, ofreciendo un rendimiento del 9.5%. Este fondo de inversión cerrado tiene como objetivo principal generar retornos totales e ingresos actuales a través de dividendos y ganancias de capital, invirtiendo principalmente en acciones de gran capitalización en el mercado estadounidense. Los Estados Unidos y América del Norte representan aproximadamente el 90% de sus activos, mientras que los otros mercados desarrollados son Europa, el Reino Unido, Japón y Australia. Su cartera diversificada abarca tanto empresas de crecimiento como de valor, brindando a los inversionistas exposición a una amplia gama de sectores de la economía estadounidense. Sin embargo, para comprender completamente su viabilidad como opción de inversión, es crucial analizar sus características, riesgos y desempeño. Ingresos de inversiones netas. Los ingresos netos que un fondo recibe de sus inversiones en forma de dividendos, distribuciones, intereses y derivados como opciones, menos todos los gastos del fondo, como comisiones, honorarios de gestión, costos operativos e intereses sobre el apalancamiento, si los hubiera, se conocen como ingresos netos de inversiones, o NII por sus siglas en inglés. El NII no es extremadamente importante para los fondos basados en acciones, especialmente en industrias de alto crecimiento como la tecnología. Pero es bastante importante para los fondos de bonos o fondos de renta fija. El fondo USA es únicamente un fondo de acciones en este caso. No tiene apalancamiento y paga dividendos muy bajos o nulos en varias de sus acciones de capital. Por ejemplo, en 2023, solo produjo 0.09 en ingresos por inversión por acción, antes de gastos, pero se distribuyeron 0.61 por acción. Por lo tanto, el fondo depende principalmente de ganancias de capital tanto a corto como a largo plazo. Dispersión. El fondo tiene una estrategia de asignación gestionada. En este momento, Estados Unidos está pagando una distribución trimestral de 0.17 por acción, o un rendimiento del 9.71% a los precios actuales y del 9.52% sobre el NAV según el 20 de marzo de 2024. Sin embargo, dependiendo del precio del NAV, el monto del pago puede variar significativamente de un trimestre a otro. Según la política del fondo, se distribuye el 2.5% del NAV cada trimestre, o aproximadamente el 10% del NAV anualmente. Esto implica que distribuirá menos durante un mercado bajo y más durante un mercado alcista, cuando se espera que el NAV haya aumentado. Eso debería ser ventajoso para los inversores a largo plazo y tiene cierto sentido. Sin embargo, el 10% es excesivamente alto y deja poco margen para que el capital inicial crezca. Para que haya un crecimiento de capital, es responsabilidad del inversor reinvertir una parte de la distribución en el fondo. El fondo no genera muchos ingresos de las inversiones. Por ejemplo, en 2023, solo obtuvo aproximadamente 0.09 por acción después de deducir 0.05 por costos o 4 centavos por acción. El fondo no tiene gastos de interés porque no utiliza apalancamiento. Su única fuente de ingresos de las inversiones son las ganancias de capital. El fondo pagó alrededor del 12% en retorno de capital, ROC, durante un periodo de 4 años, con la mayoría de los pagos realizados en 2022. Esto indica que en un mercado a la baja, el fondo puede tener que pagar parte del dividendo en forma de ROC. El fondo debería desempeñarse bien y no debería haber ROC perjudicial siempre y cuando no haya un mercado débil prolongado. Para que el fondo continúe pagando al ritmo actual, deben generarse ganancias de capital suficientes durante los años prósperos. Este fondo debería tener un buen desempeño, siempre que las caídas no sean prolongadas y duren muchos años. Ahorre en la prima. En este momento, el fondo está operando con un descuento muy pequeño, un menos 2%, con respecto a su valor liquidativo, NAV, lo cual es comparable a su promedio de un año. El fondo a menudo cambia entre inversiones con prima y ofertas de ganga. Sin embargo, ha permanecido principalmente dentro del rango de más 5% de prima a menos 5% de descuento. Actualmente hay un pequeño descuento disponible y podría variar todos los días. Sin embargo, el descuento o prima no es el único aspecto a considerar.
También debemos examinar el valor total del fondo. Gestión de activos. Con 146 participaciones al 31 de diciembre de 2023, el fondo tiene una cartera razonablemente diversificada. Las 10 principales participaciones representaron solo el 22% del total, por lo que no está excesivamente concentrado en esas participaciones. El 33.5% de los activos del fondo estaban contenidos en las 20 principales participaciones. Entre las principales participaciones se encuentran Nvidia, Visa, SAP Global, Charles Schwab, Capital One, Microsoft, Alphabet, Amazon, United Health y ServiceNow. Es evidente que aunque algunas de las principales participaciones se asemejan al S&P 500, su asignación y concentración difieren. En comparación, USA tiene aproximadamente solo el 11% de su cartera expuesta a las acciones de las Magníficas 7, mientras que el S&P 500 tiene aproximadamente el 29%. Evaluación y desempeño. El fondo ha experimentado tanto momentos prósperos como difíciles en sus aproximadamente 37 años de historia. La política del fondo es pagar el 2.5% del NAV cada trimestre, o casi el 10% anualmente, en un intento de proporcionar distribuciones que se aproximen a la apreciación de capital probable. Además, durante un periodo prolongado, esto representa las ganancias a largo plazo en general del mercado más amplio. La TAC, tasa anual de crecimiento acumulativo, es del 10.66% si se asume que nunca invirtió en las ofertas de derechos y que reinvierte todas las distribuciones en lugar de 10.79% del S&P 500. Considerando que el fondo también pagó un costo aproximado del 0.90% por la gestión activa, esto es bastante bueno. Sin embargo, dependiendo del periodo de tiempo que se esté considerando, el rendimiento a corto plazo cambiaría. Además, Lipper Large Cap Core, no el S&P 500, es el benchmark apropiado para el producto. ¿Qué hay del desempeño en el futuro? Hemos tenido una alta inflación y un régimen de tasas de interés elevadas durante los últimos 2 o 3 años. Sin embargo, el mercado de valores ha estado alcanzando máximos históricos en general como resultado de las expectativas de recortes de tasas. USA y el S&P 500 han aumentado ambos alrededor del 30% desde enero de 2023. Además, hay un descuento negativo aproximado del menos 2%, pero nada digno de mención. Elementos de riesgo. Hay varias consideraciones de riesgo específicas para este fondo y los CEF en general que los inversores deben tener en cuenta. Lo siguiente podría utilizarse para resumir los factores de riesgo. Un fondo en Estados Unidos se categoriza como Large Cap Core. Por lo general, replica el rendimiento de las acciones de gran capitalización menos las tarifas del fondo. Por lo tanto, el éxito del fondo está generalmente correlacionado con el estado de la economía estadounidense y sus mercados. Dado que el fondo USA no utiliza apalancamiento, los cambios en las tasas de interés en los Estados Unidos no tienen un efecto directo en él. Sin embargo, sí afectan a las empresas en las que se invierte el dinero. Por lo tanto, la dirección y el movimiento de las tasas de interés afectarían al rendimiento futuro. Este ciclo parece haber alcanzado su punto máximo para las tasas de interés, que probablemente continuarán disminuyendo desde aquí. Dicho esto, es incierto cuándo y con qué rapidez descenderían. Existe un riesgo normal del mercado de valores asociado con el fondo. Esto implica que una caída en el mercado de valores en general también tendría un efecto negativo en el desempeño de este fondo. Los riesgos generales, como el estado de la política mundial. No se puede descartar completamente la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos en 2024. La mayoría de sus tenencias sufrirían y perderían valor si ocurriera una recesión y resultara ser más profunda de lo anticipado. No hay necesidad de ingresos si eres joven y estás décadas lejos de la jubilación. Invertir en un fondo cerrado que, como máximo, imitará o reflejará el rendimiento del S&P 500 no es muy útil. Sin embargo, USA puede ser un fondo muy interesante y confiable si eres un inversor de ingresos, estás cerca de la jubilación o ya estás jubilado. Puedes invertir en una sola inversión para obtener exposición a todas las acciones de gran capitalización en los Estados Unidos, incluidas las empresas de crecimiento y valor.
Los gestores de fondos se encargan de la selección, gestión de cartera, equilibrio periódico, determinan cuándo realizar ganancias de capital y realizan distribuciones regulares basadas en un estándar predefinido por una tarifa del 0.90%. A largo plazo, la estrategia del fondo de distribuir más durante los mercados alcistas y menos durante los bajistas es efectiva. En conclusión, el Liberty All-Star Equity Fund se presenta como una opción potencialmente atractiva para los inversores que buscan generar ingresos, gracias a su sólida estrategia de inversión y diversificación. Si bien ofrece un rendimiento del 9.5%, es importante tener en cuenta los riesgos asociados, como la dependencia de las ganancias de capital y la posibilidad de una recesión en el mercado estadounidense. A pesar de estos desafíos, su enfoque de distribución durante los mercados alcistas y bajistas puede resultar beneficioso a largo plazo para los inversores. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.